quería comentarles que una de las series que a mí más me ha gustado en toda la vida del anime es One Piece. Me encanta tanto que siempre trataba de convencer a las personas de que también la vean. Entonces bueno, con este video lo que quiero es darle a muchas razones de por qué ver One Piece y de por qué One Piece es una de las mejores series de... Ok, hice una lista con mis amigos que ven One Piece, de las mejores cosas que tiene One Piece o de por qué les gusta tanto One Piece, y nos salieron muchísimas razones. Entonces comenzamos. La primera son los personajes. En One Piece, su mangaka Oda tuvo la originalidad y la creatividad de crear miles de personajes, y aún así cada personaje tiene algo único y algo que lo hace súper especial y que incluso hace que nosotros nos encariñemos con todos. Los personajes de One Piece están muy bien creados. Otra razón sería la evolución. En One Piece a nosotros nos encanta eso de que estamos viendo la primera saga, luego vamos a la segunda saga y es como una evolución en cuanto a trama, en cuanto a historia, etcétera, que no se queda simplemente en una cosa, sino que va en mejoría. Y así como la trama y la historia, los personajes también evolucionan. Nosotros, por ejemplo, vemos a un personaje como Zoro, que lo vemos en el primer capítulo y decimos, qué personaje tan fino. Cuando vemos a Zoro ahorita, la evolución y el crecimiento que ha tenido ese personaje es aún mejor. Punto número 3 es la trama como tal. One Piece tiene una trama muy fina y muy bien creada, muy bien hecha. La trama que no solamente se basa en unos piratas y ya que van a buscar un tesoro, no, es una trama bastante construida y que cualquier persona que la vea lo va a atrapar desde el primer capítulo. La cuarta razón son las referencias. En One Piece a nosotros nos encantan mucho porque tiene cosas de la vida real o de historia de la vida real, algunos personajes o algunas criaturas. Por ejemplo, el pirata Barba Negra, tenemos también por ejemplo Edward Newgate, que son piratas antiguos, o también un personaje llamado Trafalgar. Entonces criaturas, por ejemplo el Kraken, el perro Cerberus, muchas criaturas, las sirenas, los tritones, etcétera, etcétera. Esas son referencias que a nosotros, a medida que lo vamos viendo, nos va gustando. Incluso Dios es una referencia en One Piece. Punto número 5 son las batallas. En One Piece, por supuesto, como gran shonen, no se puede quedar atrás en las batallas. Y nosotros cuando vemos a nuestro protagonista Luffy muy molesto, realmente molesto, crea unas batallas súper épicas. Eso también es bastante fino porque te quedas, o sea, ves la serie y dices, wow, qué batalla tan fina. Por ejemplo, Zoro también es uno de los que se encarga de crear en One Piece una de las mejores batallas en toda la historia del anime. Punto número 6 es que no hay relleno. El relleno que hay en One Piece es muy, muy corto. Por ejemplo, ahí entre cada saga hay que sí 2 capítulos. Y una cosa importante del poquito relleno que tiene One Piece es que no molesta ni aburre y no se va a salir mucho de lo que es la trama original. Punto número 7 son las conexiones que hay en One Piece. Por ejemplo, en el primer capítulo nos aparece algo. Ese algo a lo mejor no le damos la suficiente importancia o nos parece nulo. Luego en el capítulo 500 vuelve a aparecer ese algo, pero
o sea, vemos la importancia que realmente tenía ese algo que no nos pareció importante en el capítulo 1. Y eso te lo va dando One Piece es a medida que lo vas viendo. Las conexiones de One Piece a veces nos sorprenden mucho y son bastante inesperadas. El punto número 8 serían las reapariciones, que también pudiera ser un punto cercano a las conexiones. Y es muy genial cómo Oda nos hace ver a personajes viejos en capítulos nuevos y que esos personajes vengan súper mejorados. O sea, Oda nunca se olvida de los personajes que nos muestra. De hecho, otro punto importante en One Piece es que todo tiene un sentido y todo tiene un propósito. Si en One Piece Oda nos muestra la garra de un dinosaurio, esa garra de ese dinosaurio va a tener un fin, un propósito más adelante. Es increíble, de verdad, cómo está bien hecho. Punto número 9 es la dualidad entre lo correcto o incorrecto. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Se supone que estos son piratas y se supone que los piratas son los villanos, los malos, los que roban tesoros. En One Piece podemos encontrar miles de tipos de personajes que se supone son malos, es decir, los piratas, pero que no son malos. O sea, podemos tener piratas buenos en el sentido de que tienen bondad y que pueden ver incluso lo incorrecto o lo malo de las personas. De hecho, nuestro grupo protagonista, ellos no son para nada malos. No son los típicos piratas de, sí, vamos a robar, como por ejemplo Barba Negra, que es el típico pirata que va a llegar a una isla y va a robar todo lo que tiene. Entonces vemos esa diferencia de piratas. Pero también tenemos la marina, que se supone que son los buenos y son los que van contra los piratas para defender al mundo. Pero podemos encontrar entonces marines completamente corruptos o que no les importa matar a alguien solamente porque ellos tienen que hacer su trabajo. Sin embargo, también tenemos marines buenos, por ejemplo Garp, un tremendo marine. Piratas como los Supernova son piratas porque quieren ir en contra de ese sistema de marines, como que encontramos el bien en el mal y el mal en el bien. El punto número 10 son las historias y las referencias. Bueno, en One Piece tenemos miles de historias y tenemos, por ejemplo, la esclavitud o cosas que ya nosotros conocemos y nos podemos sentir identificados. Número 11 están los mensajes y moralejas. Por supuesto que como buen anime y como buena historia, nuestros personajes en One Piece nos dejan a nosotros mensajes. Punto número 12 es que One Piece puede complacer a cualquier público, puede complacer a niños, adultos, hombres, mujeres. Por ejemplo, podemos encontrar comedia, nos podemos reír mucho y también sus personajes, hay personajes serios y rudos que a muchos nos gusta, pero también hay personajes cuchis y hermosos como por ejemplo Chopper. Punto número 13 es el world building, la construcción del mundo de One Piece. Esto también es bastante interesante porque este mundo de One Piece es bastante complejo, bastante creativo. Y es una de las cosas también muy buenas en One Piece porque es un mundo muy abierto y muy amplio. El sistema de las islas, el mar, el gobierno, etcétera, está bastante bien construido. Como punto número 14 tenemos a Luffy, que es su protagonista. Y lo pongo como punto porque hay muchas series en donde el protagonista suele ser un poquito nulo o medio chimbo o medio tontico o medio débil, no sé. Pero Luffy, a mi parecer, es uno de los mejores protagonistas de la serie, puesto que a pesar de que él es ingenuo y también es inocente, además de eso también es bastante gracioso. O sea, nosotros siempre nos vamos a reír con Luffy, pero cuando Luffy se tiene que molestar o enseriar, lo hace, y lo hace de la mejor manera. Odia las injusticias, odia muchas cosas de este mundo. Entonces por eso a mí me parece que los ideales de Luffy, su personalidad y todo, su fuerza, hacen de él un tremendo personaje. One Piece ってのは本当に最高だ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。何もわかんねえけど、みんなそうやって命がけで海へ出てんだよ。ここでおっさんから何か教えてもらうんなら俺は海賊をやめる。つまんねえ冒険なら俺はしねえ。おめえらもただじゃ済まねえぞ。やめてくれ。あいつ麦わらよ、本気か。お前もムカつくい。Es el misterio de los secretos de One Piece. En One Piece hay demasiados secretos y eso también me gusta muchísimo. Hay mucho misterio porque tú vas viendo la serie y hay cosas que aún Oda no nos muestra o no nos descifra.
Por ejemplo, hay una historia en One Piece que solamente se lee en las paredes y está escrito en runas. Entonces, por ejemplo, nosotros como los espectadores y los mismos personajes dentro de la historia no conocen esa historia. Otro misterio, por ejemplo, sería el mismo One Piece. Todos los piratas van en busca del One Piece, pero nadie sabe qué es el One Piece. O sea, nada más que si Roger y el mismo Oda. Entonces, esos misterios también nos hacen querer seguir viendo la serie. Punto número 16 es la amistad. Me encantan esos lazos que tienen los personajes. Por ejemplo, la tripulación de Luffy con sus Nakama es como una amistad bastante bonita. Incluso Luffy tiene sus Nakama, pero también tiene sus amigos. El siguiente punto, el sistema de magia en One Piece, en este caso, son las frutas del diablo. La creatividad que hay para todas esas frutas, que puede ser tan nulo como un jabón hasta fuerte como un terremoto. E imagínense la cantidad de variedad que podemos nosotros ver en las frutas del diablo. Otro punto sería la locura. One Piece, desde el primer capítulo, uno nota la locura. Los personajes son muy locos. Es bastante loca la serie. Es un punto para mí que me encanta, porque me encantan las cosas locas. Y One Piece es una serie muy loca, así como sus personajes. Otro punto serían los sueños. Y es fino también porque cada personaje tiene su sueño. Es como unas ganas que te dan a ti de seguir viendo la serie. Cada personaje allí tiene un sueño y un propósito y un porqué. Vamos a decir el último punto. Sería que One Piece no empeora. O sea, para mí la serie One Piece siempre mantiene un nivel bueno, o sea, tiene una calidad muy buena. De hecho, creo que va en ascenso, porque por ejemplo la saga que estoy viendo ahorita, que es de Rosa, me parece que es una de las mejores One Piece, y esto también es un punto a favor, ¿no? Porque hay series que van así, o simplemente hay series que van así, pero no, One Piece va, o sea, nunca te va a cansar, y a pesar de que tenga tantos capítulos, que llevan más de 700 capítulos, no te va a aburrir ni te va a cansar. Esas fueron las razones de por qué hay que ver One Piece y de por qué yo recomiendo One Piece. Bye.